buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Belén? Todo 18 de julio, lunes, comenzamos la semana en Perspectivas. 18 de julio que pasará a la historia, Belén, como el día del perdón. Sí. El día de las disculpas, el día en que el presidente Enrique Peña Nieto ofrece disculpas. No me queda muy claro por qué. ¿A ti te quedó claro exactamente por qué? No, y tampoco, bueno, él dice prácticamente que se equivocó en el manejo, entendemos del tema de la Casa Blanca, ofreció estas disculpas por este tema. Esto fue, Enrique, hay que decirle a nuestro auditorio, al promulgar las leyes anticorrupción, aceptó que la compra del inmueble, el inmueble conocido como Casa Blanca, fue un error, pero defendió también en todo momento que actuó conforme a derecho. El tema, como bien lo dices, no queda claro muy bien por qué, y tampoco queda claro qué va a pasar con este caso, si se va a investigar a fondo, si se van a deslindar alguna responsabilidad y si se va a aplicar una sanción en caso de que la hubiera, ¿no? Bueno, tus preguntas, Belén, el caso está cerrado. Exactamente. Digo, el caso, Virgilio Andrade se encargó de cerrarlo bien, ya terminó su chamba y ahora sí ya renunció a la Secretaría de la Función Pública, porque hay que decir que la Secretaría de la Función Pública adquiere otro cariz con este Sistema Nacional Anticorrupción. Claro. Entonces, se fue Virgilio, tristemente célebre, ¿no? No, tremendo. Es el único fiscal de la historia, porque al final, al defender a los ciudadanos frente a las autoridades, se convierte en un fiscal. Es el único fiscal de la historia que antes de iniciar el procedimiento dijo, aquí no voy a encontrar nada. Exactamente. Es decir, yo creo que una cosa terrible, patética, que nos habla del nivel de impunidad y de corrupción que hay en nuestro país. Y yo me pregunto de qué exactamente pedía perdón Enrique Peña Nieto en la promulgación de las leyes anticorrupción, porque no me queda claro si pide perdón por el desaseo mediático, digamos, que el presidente mandara a su mujer a dar la cara en un video. Sí. Que claramente parecía que la primera dama nos estaba regañando por andar sospechando de ella, o si el presidente Enrique Peña Nieto está asumiendo tácitamente o admitiendo tácitamente que hay un problema de conflicto de interés. Yo lo que digo es que si tú admites errores, admites culpas y tienes que pedir perdón, pues tiene que haber alguna consecuencia política. Claro, no se puede nada más pedir perdón, es como en un problema con un amigo, en una relación, lo que sea. Tú puedes llegar y decir perdón y la persona seguramente dirá sí, pero ahora cambia. Ahora trata de limpiar eso que manchaste. Enmendarlo, claro. Y al final el presidente Enrique Peña Nieto pide perdón, pero no da ninguna acción más en términos de que podamos creer que realmente hay un arrepentimiento de lo que fue la Casa Blanca, y sería uno pedir una investigación autónoma e independiente, claro, que lo haga un despacho externo al gobierno federal, saber si hubo o no conflicto de interés en el caso tan importante como el de la Casa Blanca, y ya también, Belén, un punto fundamental, que haya responsabilidad política de quién realmente se encargó de lavar este caso, que fue el caso del secretario de la Función Pública, ¿no? Totalmente, a eso me refería un poco al principio, Enrique, de que las disculpas por sí solas no bastan, y yo dudo que un mexicano con esto diga, ok, perdonamos al presidente, vuelta a la página y avanzamos, porque estamos hablando de un caso de presunta corrupción que no quedó del todo esclarecido, ¿no? A ver, yo creo que en política las disculpas son importantes, y cuando un político pide disculpas, creo que es sinónimo de valentía y de arriesgarse, ¿no? Porque en un país donde nadie pide perdón por lo que hace, creo que es positivo. Pero el perdón de un presidente de la República, si no viene acompañado de acciones puntuales, claro, para realmente asumirse como alguien encargado de combatir la corrupción, es que este es el tema. Es cuando promulga las leyes anticorrupción y dice el presidente de la República, perdón, ahora crean en mí para poder aplicar este proyecto. Pero hay que recordar que el Sistema Nacional Anticorrupción no toca al presidente, se le mantiene con inmunidad al presidente. Es decir, yo cambiaría el perdón, cambiaría la disculpa del presidente Enrique Peña Nieto, lo cambiaría por un Sistema Nacional Anticorrupción con dientes, con una investigación autónoma e independiente de la Casa Blanca. Creo que el perdón ahí se queda muy corto. Sí, y a mí hay algo que me llama mucho la atención de este discurso que pronuncia Enrique Peña Nieto, porque él está ofreciendo una disculpa, pero no hay un arrepentimiento, Enrique, un arrepentimiento del cual tú también hablabas al principio. Sí. Cuando tú ofreces disculpas a una persona o le pides perdón, pues tiene que ir acompañado de un acto de arrepentimiento y además un acto de enmendar lo que hiciste en la medida de lo posible. Claro. Y él dice, reconozco que cometí un error, pero luego agrega, no obstante, que me conduje conforme a la ley. Este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. Me parece que está ofreciendo una disculpa, pero no está reconociendo que en el fondo sí hay una sospecha de un acto de corrupción, ¿no? Claro. A ver, en el caso del conflicto de interés, Belén, recordarle a nuestra audiencia que hasta ahorita que se pasaron las leyes anticorrupción, hasta este momento está tipificado el delito de
conflicto de interés. Es decir, conflicto de interés como tal no existía dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, cuando el presidente dice actúe conforme a derecho, pues tiene razón. No existe ni siquiera la tipificación del delito. Sin embargo, hay que recordar que el problema de conflicto de interés se le suele adjudicar a la esposa del presidente, pero el conflicto de interés no es de la esposa del presidente. El conflicto de interés es del presidente mismo, claro, porque el presidente fue, siendo gobernador del Estado de México, quien le empezó a otorgar, digamos, contratos a esta empresa que después tenía la posesión y le termina vendiendo una casa a la primera dama. También esta empresa se termina beneficiando de los contratos por parte del gobierno federal ya en la administración de Enrique Peña Nieto a partir de 2012. Es decir, cuando se habla de conflicto de interés de la primera dama, no es cierto. El conflicto de interés es de Enrique Peña Nieto directamente porque él fue el que otorgó los contratos tanto en el Estado de México como en el gobierno federal. Vamos a ver qué consecuencias acarrea finalmente pues estas declaraciones de Enrique Peña Nieto y evidentemente profundizar, Enrique, también en lo que se promulgó este día que hemos venido hablando mucho, ¿no? De estas leyes que ya se han, digamos, debatido, pero evidentemente, pues sí, hasta cierto punto sorprendente el discurso del presidente. No sé si con esto quedaría ya zanjado, me parece que no. Sí. Vamos a ver qué consecuencias trae, yo creo que el presidente ha cambiado de estrategia, lo está haciendo al menos en 2 o 3 movimientos. Por ejemplo, si escuchamos el discurso de Enrique Ochoa Reza cuando asume como presidente del PRI, nos damos cuenta que su línea discursiva tiene que ver con el combate a la corrupción y la impunidad. Prácticamente habló todo su discurso de eso. Después hay que recordar que hace exactamente una semana el presidente de la República, a través de la Procuraduría General de la República, comenzó 2 procesos de inconstitucionalidad contra leyes locales de dos gobiernos priistas, el de Veracruz y el de Quintana Roo, por diluir o quitarle dientes al Sistema Nacional Anticorrupción en sus estados y blindarse a través de cuotas. A lo que me refiero es que quiere mandar un mensaje de que la presidencia está comprometida en esta lucha de combate a la corrupción y a la impunidad, pero hasta que no sepamos exactamente qué pasó en el caso de la Casa Blanca, creo que no tiene credibilidad ni legitimidad para abanderar este tipo de causas. Ahora, Enrique, la pregunta es, ¿por qué ofrece esta disculpa o pide este perdón Enrique Peña Nieto? Es lo que nos preguntamos. Exactamente, ¿qué hay detrás de este arrepentimiento, yo diría entre comillas? Y si realmente se ha dado cuenta que pues, su popularidad va en picada, si realmente internamente su equipo de estrategia política se están dando cuenta que no les va a alcanzar para la próxima elección presidencial, ¿de dónde vendrá este llamado? Si directamente del Revolucionario Institucional o del equipo más cercano al presidente. Me parece que hay muchas preguntas todavía en el aire, ¿no? Yo creo que el presidente Enrique Peña Nieto entiende que si quiere pues reconducir una parte de lo que le queda de sexenio, que tampoco le falta mucho, no le faltan 2 años y medio o 2 años y 2 meses, tiene que tener propuestas muy arriesgadas en esta materia. Sin embargo, el perdón me parece que no queda claro. Por eso nos preguntábamos al principio, el perdón exactamente por qué. Si hay, desde mi punto de vista, en la forma en que traza su discurso el presidente, me parece que está admitiendo que por lo menos hay sospechas fundadas para hablar de un problema de conflicto de interés. ¿Qué quiere el presidente? Creo que lo que quiere es un 2017 en el que en materia electoral le puede ir mejor al PRI. Particularmente pensando en que se juega la elección del Estado de México, la de Nayarit y la municipal de Coahuila, que son 3 elecciones donde el PRI se juega muchísimo en 2017, totalmente. Porque el liderazgo del presidente ahí está totalmente en tela de juicio. Al final, Enrique Ochoa Reza es una persona del presidente. Claro, ¿no? Totalmente. Veremos si finalmente esta acción de hoy alcanza al Revolucionario Institucional o al presidente para remontar, en caso de que esa sea la estrategia, ¿no? Yo le vi en redes sociales y en el discurso, en el debate, digamos, de redes sociales, vi muy poca aceptación de la disculpa. Es decir, entiendo que no es un campo muy fértil para el presidente de la República y para el priismo y para el peñanietismo, pero sí creo que una disculpa, un perdón, que no viene acompañado de prácticamente nada. Hay que recordar que en el caso de Ayotzinapa, también en su momento, Belén, lo platicamos aquí en Perspectivas, que era importante que el presidente de la República pidiera perdón por lo que sucedía, ¿no? Porque al final había muertes, había desapariciones y el Estado estaba involucrado de una u otra manera, ¿no? A través de policías municipales, a través de policías estatales o lo que se ha sospechado de la posible participación de la Policía Federal y hasta del Ejército. Por lo tanto, decíamos,
tiene que pedir perdón. Pidió perdón en su momento por Ayotzinapa, dijo que es un tema que había lastimado muchísimo, pero después de ahí no hubo realmente apertura ni voluntad para, por ejemplo, abrir los cuarteles y que los investigadores externos de nuestro país, de la comisión, pudieran investigar la cúpula militar, por ejemplo, cuando se sabe que un elemento clave de la investigación tiene que ser qué pasó con los militares la noche del 26 de septiembre de 2014. Es decir, creo que pedir perdón, pedir disculpas siempre es positivo, o sea, yo creo que es innegable, ¿no?, que se ha equivocado el presidente, pero si no lo acompañas de nada que te dote de credibilidad, pues creo que no van a hacer nada, ¿no? A tener, digamos, algún efecto. Ha habido, como bien lo dices, un efecto en las redes sociales, pero me parece que en términos generales no está siendo bien recibido el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto. Y también hay que recordar que hay sospechas fundadas sobre Luis Videgaray, también por una casa, por el secretario de Hacienda y Crédito Público, que por cierto es el que más se ha fortalecido en el gabinete con los últimos movimientos. A lo que me refiero es que realmente para poder hablar de combate a la corrupción y de que empezamos una nueva era en términos del gobierno federal y de su voluntad para combatir la corrupción, tiene que haber casos prácticos, investigaciones abiertas muy determinadas. Claro. Fíjate, Enrique, pensaba mientras te escuchaba de que cada vez hay menos tolerancia entre el ciudadano, y me refiero en general, no solamente en México, a nivel mundial. Lo platicábamos un poco antes de entrar al aire, cómo en los últimos días pues hemos siendo testigos de estas acciones convulsas en diversas partes del mundo, y pensaba, por ejemplo, en la ceremonia que hubo hoy a propósito de las víctimas de Niza, cuando llega el primer ministro Valls y todas las personas ahí reunidas que respetuosamente habían ido para guardar un minuto de silencio por las víctimas, comienzan a abucharlo. Acciones que pocas veces habíamos visto de reacción, de este enojo, de parte de una comunidad como la francesa, que claro que salen a las calles, que claro que se manifiestan, pero esta reacción de enojo ante el ministro Valls, por quien habría dicho, pues más vale que nos vayamos acostumbrando, porque esto va a ser el pan nuestro de cada día. Ya cada vez hay menos tolerancia del ciudadano a aceptar estos discursos o esta indolencia de parte de la autoridad, me parece, ¿no? Sí, queda clarísimo. Yo, digamos, generó mucho debate esto que dices, Belén, los abucheos a Manuel Valls, al primer ministro de Francia, y en general, si le damos un recorrido a nivel mundial, nos daremos cuenta de casos de indignación muy fuertes, tanto porque se concibe el Estado como corrupto, hay que recordar lo que pasó en Brasil hace muy poco tiempo, o se concibe el Estado, como en este caso en Francia, incapaz de enfrentar un problema de seguridad tan básico como el combate al terrorismo. Es decir, esta incapacidad y corrupción del Estado le hace muchísimo daño a su legitimidad pública. O Argentina, ¿no?, que está viviendo un momento tremendo. Y yo creo que todo esto se conjuga con un malestar, Belén, que estamos viendo en prácticamente todos los segmentos. Las clases medias están muy molestas. Suceden cosas que son totalmente inexplicables, como por ejemplo que el INEGI cambie la metodología de la medición de la pobreza a la mitad para ver si le cuadran mejor las cifras, que yo creo que es, Belén, uno de los últimos chistes de mal gusto, Hijo, ¿no? es que de verdad es tremendo, indigna. ya cuando, y ahora sale que, bueno, somos el país que más ha reducido la pobreza en la última década, cuando de acuerdo a los estudios de Coneval, 2 millones de pobres en los últimos 2 años más, ¿no? 55 millones. Es decir, muchas cosas, por ejemplo, la Iglesia Católica, que en su discurso de este domingo fue demoledora contra las reformas estructurales de Peña Nieto, es decir, se le apilan los descontentos, la indignación al presidente, y lo único que se le ocurre hacer es pedir perdón. Creo que se requieren acciones, ¿no? Total, ya discursos, yo creo que la gente ya está. No, sí, como bien lo dijiste, si a la disculpa lo hubiera acompañado una orden para reabrir el caso, para investigar, para nombrar una comisión independiente que investigara realmente qué sucedió, otro gallo nos estaría cantando. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a la pausa y está aquí nuestro invitado. Vamos a hablar de temas locales también de muchísimo interés, la restauración de la Minerva y la restauración de los mercados. El jueves pasado, el Ayuntamiento de Guadalajara anunció que revocará la concesión a la empresa Metrometers. Dicha empresa se encarga de la gestión y la sanción de los parquímetros en el municipio de Guadalajara. Sin embargo, desde 2013, la empresa ha sido denunciada por malos manejos administrativos, cuentas opacas y por reportar una recaudación menor al ayuntamiento. Al día de hoy, el alcalde Enrique Alfaro señala que la empresa pudo haber desfalcado al ayuntamiento en una cantidad superior a los 100 millones de pesos. ¿Quién permitió que algo así sucediera en Guadalajara? ¿Por qué tardó tanto el ayuntamiento en iniciar el proceso de revocación? Todo esto lo platicamos esta noche en Perspectivas. Hay algunos comentarios, Belén, relacionados con el tema del perdón de Enrique Peña Nieto.
Nos dice @Arturo Lord, ¿el perdón tiene fin de repuntar en las preferencias electorales? Nos pregunta. Bueno, pues seguramente tiene el fin, claro, de repuntar, aunque no creo que le dé demasiado. ¿En qué medida Estados Unidos filtró la transacción de la Casa Blanca por el acercamiento de México con China? Bueno, hay que recordar que era la licitación, ¿no?, por el tren bala entre Querétaro y México, en donde una empresa china también entraba como uno de los principales operadores. Y @Yukiasano nos dice, Enrique Peña Nieto debe renunciar en lugar de pedir perdón. O al menos una investigación imparcial, ¿no? Claro. Antes de renunciar, al menos una investigación donde sepamos exactamente qué pasó con el tema de la Casa Blanca. Sí, lo cierto es que Enrique Peña Nieto ha tenido, digamos, todo el tiempo cuesta arriba su carrera, desde que fue precandidato, luego candidato y durante la campaña, en los primeros años de gobierno, en fin. No ha habido, me parece que no ha tenido un momento de paz ni de tranquilidad. Yo creo que su primer año le fue bien, ¿eh? ¿Tú Con las crees? reformas al principio, ¿no? Estaba muy reciente todavía lo de Yo Soy 132, que seguían por ahí razón, sí, persiguiéndolo, y entonces, bueno, había muchas cosas todavía en el tintero con Enrique. Sí, no tiene paz. Marco Valerio. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Belén. Regidor de Movimiento Ciudadano, bienvenido. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias a ustedes. Marco, nos enteramos la semana pasada de que el Ayuntamiento de Guadalajara comenzaba el proceso para revocarle la concesión a Metrometers. Metrometers es esta empresa que la conocemos muy bien porque se encarga de multarnos cada 20 segundos, incluso cuando ni siquiera se había acabado el tiempo que tenemos en el parquímetro. ¿Por qué no nos explicas el proceso que seguirá el Ayuntamiento, Marco? Bueno, primero quisiera poner el antecedente. Desde que inició la administración nos abocamos a revisar todas y cada una de las concesiones que estaban vigentes al momento. Una de estas, la de parquímetros, una concesión que nace fracturada. Esa concesión se originó en el 2005 a otra empresa, la impugna Metrometers. En el 2010 el TAE genera una resolución favorable a Metrometers, se genera una nueva licitación y bueno, es cuando le generan la concesión. A partir de ahí, pues podemos tener un contrato que no le abona nada al crecimiento de la ciudad, aún así se firmó, donde se obligaba a una inversión importante, se obligaba a un sistema moderno, donde pudiéramos generar el esquema de monitoreo, tanto de multas como de recaudación, y obviamente actualizarse año con año. En esencia, en eso trascendía la concesión. Lo que observamos es de que la concesión de Guadalajara, por poner un ejemplo, equivale en número de equipos a casi una cuarta parte de lo que existe en la Ciudad de México, pero en la Ciudad de México existe una recaudación de 457 millones de pesos al año. Aquí aproximadamente generan en promedio estamos hablando de 11, 12 millones de pesos. Prácticamente. Entonces, nada. Eso es en el tema del desfalco, donde podemos acreditar, hicimos pláticas y vinculaciones con empresas internacionales, donde establecen en promedio las horas que con el tipo de ciudad se ocupan los espacios. Hablan que Guadalajara debe tener una ocupación promedio de entre 4 y 5 horas. Hicimos un monitoreo nosotros y una investigación de campo, lo que nos daba casi 4 horas. A nosotros nos reportan 1 hora. Es decir, nos dan media hora porque ellos reciben la mitad de todo lo que ingresa, pero ellos reciben el dinero y a cuentas ciegas lo que nos declaren es lo que se recibe. No hay forma de supervisar. No hay forma de supervisar. Ellos creen que en el tema del manejo en efectivo puede haber esta evasión, estos esquemas. Lo que encontramos que no es así. Muchas obligaciones, tenían que tener fianzas vigentes, no las tienen, tenían que tener un mapeo y un monitoreo de las zonas autorizadas. Recordemos que hace aproximadamente 3 o 4 años pretendieron instalarse en Santa Tere, zona que no fue autorizada, otra violación a la concesión. Pero lo más importante es, obviamente, tiene que ver con el menoscabo y el desfalco a las finanzas municipales. Pero en esencia es porque es una concesión que no le abona absolutamente nada a la ciudad. Lo que ha generado y que se ha demostrado es que la administran de manera deficiente, y esa deficiencia en la administración y ineficiencia lo quieren justificar multando a diestra y siniestra. Y lo que tú decías al principio,
pues ellos justifican que no recaudan porque la gente no paga y que como consecuencia por eso emiten esta lista interminable de multas diarias, cuando realmente, y también hay estudios generados en esta ruta, por supuesto que las multas no pueden ser en esas cantidades. Y bueno, a partir de eso, a pregunta expresa tuya, lo que anunció el alcalde Enrique Alfaro, que ha instruido a un servidor a que se genere el tema desde el punto de vista edilicio, que es toda concesión sigue la misma vida y suerte, tanto en su creación como en su revocación. Lo que vamos a tener es que el Cabildo, el Pleno del Ayuntamiento, instruya a la sindicatura para que genere el documento y el expediente que culmine con la revocación. Lo hemos iniciado, hicimos compulsas con bancos, con el sistema de administración tributaria, con el SAT, para ver cuánto declara y también tener ese cruce de información. Tenemos cruces con las autoridades laborales para saber cuántas demandas han tenido en este esquema y qué responsables han sido con su plantilla laboral, y con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias también en lo que significa IMSS e Infonavit. Y en esa ruta, bueno, estamos construyendo lo que es necesario para la revocación. Lo estamos haciendo en apego al estricto derecho, porque estamos convencidos de que la concesión, como existe, no le abona absolutamente nada a la ciudad, no resuelve nada, y como consecuencia no es necesario ni justifica que exista una concesión. De acuerdo. Claro. ¿Tienen un estimado de a cuánto podría ascender este desfalco? Aproximadamente 100 millones de pesos del 2011 a la fecha. Solo del 2011 para acá. Sí. Es en promedio 18 o 20 millones de pesos al año en lo que ellos han omitido en sus ingresos al municipio. Insisto, tenemos ejemplos vivos. Por ejemplo, en Ciudad Guzmán hay una OPD que lo maneja el mismo municipio y recauda más en porcentaje que en Guadalajara. Bueno, ni qué hablar del caso de la Ciudad de México. Circunstancias que son difíciles de creer, pero tristemente las vivimos en Guadalajara. No es un tema recaudatorio, sí es un tema de proteger el patrimonio de todos los tapatíos, porque con 100 millones de pesos podemos hacer mil y un cosas. 100 millones de pesos significa, por ejemplo, más que el presupuesto que tiene Tequila cada año. Claro. Y en esa ruta vamos a proteger el patrimonio de los tapatíos, y en una búsqueda me ha pedido el presidente que se convoque a mesas de trabajo para que con todas las fracciones podamos construir un esquema que permita resolver el tema de movilidad de forma integral y poder tener una ciudad que es una ciudad creativa digital y tener unos parquímetros que parecen del año 16. No, que nos merecemos unos parquímetros inteligentes. El ciudadano es el que tiene que ser creativo, ¿no? Para que no sí. Ahora, Marco, en este sentido, en las administraciones anteriores, en el caso 2011 para acá, bueno, ya era Francisco Ayón alcalde, ¿no? En ese momento todavía era Aristóteles Sandoval. Todavía Aristóteles Sandoval, Francisco Ayón, Ramiro Hernández, todos taparon los ojos. Nunca mandaron supervisar ni auditar a esta empresa y saber si estaba cumpliendo con las concesiones. Nosotros le hemos pedido al Contralor Municipal que realice las investigaciones no solamente desde el punto de vista documental de la concesionaria, sino también si hay omisiones o actos lesivos al patrimonio de algún funcionario, sean castigados en esa ruta por la que la Contraloría proponga. Es decir, si hay una responsabilidad administrativa, de servidor público o criminal de alguien, la Contraloría nos dirá cuál ha sido la omisión. Para poner denuncias. Así es. Regidor, ¿qué va a pasar una vez que se solvente esta situación? Ustedes han iniciado ya este proceso de revocación de concesión. ¿Se volverá a concesionar el servicio o está pensando el ayuntamiento en tomarlo y hacerse cargo directamente? En esencia, la mesa de trabajo que se va a construir con las diferentes fracciones es que podamos analizar un esquema y una solución en lo integral. Es decir, me parece que de forma aislada los parquímetros no resuelven. Tendrá que haber mucho más aspectos de cómo se resuelve el tema de los espacios públicos, tanto en la calle como en el tema del estacionamiento, como en el tema de los tiempos.
modificar tal vez la ley de ingresos. Hay muchas cosas que tenemos que analizar. Yo quiero poner un ejemplo. En Inglaterra tienen sus zonas. Entonces es la zona 0 y cada una. Aquí tenemos una tarifa única para donde se encuentre. Hay zonas de demandas, hay zonas que sí justifican el hecho de que, pues, obviar que una persona instale su vehículo por horas, sino que únicamente se utilice para lo que es, llegar, resolver el tema y retirarse. Si no hay ese esquema, también implica que por cuestiones de comodidad uno quiera dejar el vehículo en la calle. Entonces, tiene que ser un problema integral, resolver el tema integral, y en esa ruta puede o no existir, y en esa vamos a valorar si hay una concesión parcial, total, o sea la administración quien tome las riendas de lo que es el tema de parquímetro. Pero sí es un contrasentido, regidor, que empresas privadas multen. No, eso es un tema... Que empresas privadas multen, dices, eso es un acto de autoridad, decencia, ¿no? Multar. Claro. Yo quiero ser muy responsable en esa ruta. A mí me han preguntado en mis redes sociales, oye, ahora que dijeron, entonces ya no tenemos que pagar las multas. No, bueno. Yo quiero ser muy honesto. La realidad es que hoy por hoy la vigencia de la concesión así lo dice y hay que aunque cumplirla. Se pueden apelar, ¿no? Si claro, hay que ser impugnación. Pero así lo dice. Ahora, desde el punto de vista jurídico, yo creo que se desbordó en facultades al otorgar ese esquema a un particular cuando es una facultad intrínseca de la autoridad. Claro, totalmente. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más. Los mercados tapatíos son un polvorín. Para el Colegio de Ingenieros, 90% de los mercados se encuentran en malas condiciones. Y es que, de acuerdo a reportajes periodísticos de los últimos días, nos hemos dado cuenta que las instalaciones eléctricas siguen siendo un asunto sin resolver y que una tragedia puede volver a suceder en cualquier momento. Y no solo eso, Protección Civil lleva alertando de deficiencias en mercados como el de San Juan de Dios desde inicio del presente siglo. ¿Qué están esperando los ayuntamientos para dar una solución real al problema de seguridad de los mercados? Seguimos en Perspectivas, totalmente en vivo esta noche de lunes. Belén, nos comenta Jorge Montiel, sigue generando el asunto del perdón de Peña Nieto. Nos dice, le urge cambiar la percepción de su gobierno. Obviamente lo hace por el 2018, pues el PRI nacional está muy desgastado. La primera vez hay que decir que las encuestas ponen al PRI como marca en segunda posición detrás del Partido Acción Nacional, ¿no? Sí, y Enrique Peña Nieto en sus mínimos históricos cada vez que realizan una encuesta, ¿no? Sí. Cada vez es más abajo. Ahora sí, como dicen en los huesitos, ¿no? Ya, sí, bueno, físicamente, literal, exacto. Físicamente... Sí, muy delgado aparte. Sí, pues sí, lo que se ha explicado es que él practica cardio, bueno, más bien hace cardio todos los días, corre muchísimo y tal, y por eso... Lo demostró en su gira a Canadá, ¿no? Sí. Y en un video que está por ahí circulando, por cierto, pero bueno, ese es otro tema. Esta noche estamos platicando con el regidor de Movimiento Ciudadano. Hablábamos ya de parquímetros, pero hablamos también de mercados. ¿Qué está pasando con los mercados en Guadalajara? Pareciera que se están cayendo como cartas de naipe, uno tras otro. Corona, alcalde, lo decíamos ya en la cápsula San Juan de Dios. ¿Cuál es el balance, cuál es el diagnóstico que ustedes tienen sobre los mercados? Por supuesto que es un diagnóstico que nos ocupa y nos preocupa. Tan es así que en este primer ejercicio, que es el ejercicio regular de nuestra administración, de la administración de Enrique Alfaro, prácticamente vamos a invertir 150 millones de pesos. Al día de hoy tenemos invertidos 25.6 millones de pesos, por concluir asignar otros 4 millones de pesos para 14 mercados que fueron los que identificamos como los más importantes respecto al tema de necesidades que pusieran en riesgo tanto a los locatarios como a los... ¿El alcalde estaba dentro de esta lista? No, el alcalde, yo quiero hacer mención, el alcalde sin duda alguna es un hecho que se genera por un accidente, formalmente ya no lo dijeron las autoridades en el dictamen. De los 4.300 metros cuadrados en los que se conforma el mercado alcalde, realmente sufrieron afectación por el hecho menos de 300 metros cuadrados. Aproximadamente el 5% de lo que significa la dimensión y el área total del mercado. Obviamente, esos accidentes tienen que ver, en muchos de los casos, como aquí se establece, con que hay una sobrecarga porque en un solo espacio hay muchas conexiones. Nosotros nos abocamos de inmediato a poder generar
apagar el incendio y en menos de 30 horas poderlo abrir. A diferencia de otros mercados que son 24 meses para que los comerciantes pudieran tener la oportunidad de poder desempeñar en su espacio las actividades comerciales. Sin embargo, en lo general en los mercados, pues tenemos ese esquema. Yo lo que les debo decir es que en las anteriores administraciones invertían en los mercados. El mercado alcalde fue un caso especial. En la administración del actual gobernador Jorge Aristóteles se invirtieron casi 5 millones de pesos, en especial en el tema eléctrico, lo que implicaba que no tenía esa consecuencia. Si lo conocen y si han visto cómo quedó después del incendio, observarán que realmente estaba en condiciones que no necesitaban y no podíamos catalogarlas como apremiantes, y dentro del catálogo de prioridades, hoy sí, pues para resolver este tema, pero no estaban en todos los 14. En esa ruta vamos a hacerlo. El mercado San Juan de Dios, bueno, mejor conocido como San Juan de Dios, tendrá una intervención inmediata por 20 billones de pesos respecto al tema de todo lo que implica la basura, y otro porcentaje igual respecto al tema de todo el tema eléctrico. Ese es el tema que a muchos de los locatarios les ha causado. En esa ruta estamos, vamos a ir avanzando. ¿Qué sucede? Nosotros hicimos un presupuesto en noviembre del 2015, nos lo aprobaron en la Ciudad de México a nivel federal, se aprobó, se etiquetó para, lo podemos ver, se etiquetó para el tema de mercados. Tristemente, por la falta de administración que tiene la Secretaría de Hacienda, al día de hoy no han bajado esos recursos. Sin embargo, están aprobados, estamos esperando que podamos tenerlo en los próximos días, semanas, para poder iniciar el trabajo tan importante en el tema de mercados, para continuar con al menos en el próximo año otros 100 o 150 millones de pesos. Es decir, de la administración estamos contemplando al menos determinar o destinar presupuestalmente 300 millones de pesos para el tema de mercados, con el ánimo de poder promover, recuperar los espacios, generarlos, incentivarlos, modernizarlos, darle seguridad tanto al locatario como al cliente. Regidor, ahí también, si bien decías que hubo una intervención por parte del gobernador, bueno, en ese momento alcalde de Guadalajara, Aristóteles Sandoval, también es cierto que un medio local, en particular NTR, publicó que había digamos, un dictamen de Protección Civil de 2014 en el que sí se advertían ciertos riesgos del mercado alcalde. ¿Qué sucede con estos dictámenes? ¿Realmente los toman en serio? Porque también hay otro del Mercado Libertad de San Juan de Dios que data desde los tiempos de Fernando Garza, y se habla también de problemas estructurales del mercado. ¿Qué hacen con estos dictámenes y cómo los atienden? Dentro de la ruta, obviamente, tiene que ver tres fases importantes. Uno, en el tema de obras públicas, el tema de protección civil y el tema de seguridad respecto a condiciones naturales del mercado. Esos dictámenes tienen dos propósitos. Uno, darnos la realidad y establecer cómo se encuentran los mercados actualmente y las posibilidades de las contingencias o no. A partir de ahí, por supuesto que nosotros hacemos las prioridades, pero las valoramos y identificamos cabalmente. El dictamen del que hablan y del que se habló por parte de los regidores del PRI que NTR tomó, tiene que ver con un esquema donde presumen que el mercado alcalde tenía condiciones deplorables en materia de electricidad. La realidad es que no era así. Si fuera así, tendríamos que haber fincado una responsabilidad por una ineficiencia de aplicación de los 5 millones de pesos en toda la línea eléctrica. Sí. La verdad es que no fue así. Sin duda alguna los accidentes suceden, y lo importante en el tema de los accidentes es saber cómo se resuelven y cómo le resuelves a la gente que tiene afectación. Y también, bueno, ahí se llevaron los regidores del PRI a Ramiro Hernández, porque no está en su administración. Por supuesto. Entonces yo siempre dije que yo estaba de presidente municipal en funciones el día que sucedió el esquema. Yo dije que para hacer declaraciones, a mí no me gusta hacer declaraciones a priori, ni siquiera estaba el dictamen formal de las áreas periciales. Y en esa ruta, obviamente, se observó que es un accidente, que no existían. Yo lo que me aboqué es atender a los locatarios, a decirles cómo les podíamos ayudar, a valorar y decir cuáles eran las zonas afectadas, y obviamente en menos de 30 horas abrir con aproximadamente el 85% de los locatarios ya instalados, y en estos días, ya prácticamente a una semana de que sucedió el percance, el accidente,
les puedo decir que ya estamos casi a nada de que los otros locatarios puedan entrar e ingresar a generar sus actividades. Regidor, ¿cuántos mercados municipales hay en Guadalajara? 91. 91. De esos 91, 14 ya están intervenidos primordialmente en el área hidráulica, eléctrica y en el tema de su tema de basura. ¿Son los únicos que ustedes detectaron que estaban en condiciones que era urgente restaurarlos? Urgente, sí. Que son con presupuesto municipal, que como lo decíamos y de manera premeditada establecíamos, ese dinero depende de nosotros, lo podemos ejecutar y como vimos, pues hoy estamos prácticamente a la mitad del mes de julio. Hoy todavía no llega el dinero etiquetado a nivel federal y si nos hubiéramos esperado a etiquetar todo el tema de mercados en este rubro, hoy no hubiéramos tenido la oportunidad de intervenir esos 14. Ahora, vamos a continuar. Los 80 restantes, ¿en qué condiciones están? En términos generales, ¿cuánto tiempo tenemos de atraso en los mercados municipales en Guadalajara? No, yo creo que en la pregunta expresa debe de haber una falta de mantenimiento formal de más de 20 años en el tema de los mercados. Y lo que hay es una responsabilidad del gobierno mantener el patrimonio municipal. Los mercados son patrimonio municipal. Claro. Entonces, me parece que hay una responsabilidad ahí y una negligencia en esa ruta. Parecía que algunos gobernantes tenían más la ruta de fortalecer otras expresiones de comercio, inclusive hasta concesionar, hacer APPs. Nosotros no, nosotros queremos fortalecer la figura del mercado como tal. Entendemos la figura como una figura que puede fortalecer la economía regional, como que puede fortalecer nuestra idiosincrasia, por supuesto, pero además poder tener la oportunidad de tener productos más frescos y que incluyan la posibilidad también que los comerciantes, y que son muchos, no son pocos, puedan desarrollar sus actividades de manera ordinaria, de que la cual viven ellos. Hasta la identidad de los barrios, sí, ¿no? Son los espacios donde uno convive casi con los vecinos. Cada que hablamos de este famoso tejido social, pues ahí está, ¿no? Los mercados son fundamentales en eso. Entonces, regidor, niegas cualquier posibilidad de privatización del mercado. Eso está totalmente ausente. Ninguna figura ni directa, ni expresa, ni simulada. Nosotros vamos a apoyarlos a los mercados, a que sean una opción de comercio directa de los particulares concesionados. La concesión es por cada local. Por cada local. Pero el mercado es municipal, ¿no? Sigue siendo público, digamos. Público, 100%. Había un proyecto, lo recuerdo en el periodo de Aristóteles Sandoval, que cuando el encargado del área económica era Mauricio Navarro, en el que se pensaba construir incluso torres encima de los mercados para vitalizar algunos. Por supuesto que ese tipo de proyectos ya están en el basurero, ¿no? Ya no están siendo utilizados. Yo creo que es hablar a priori. Observamos que los mercados tenemos que fortalecerlos y bueno, esas ideas me parece que están fuera de toda la lógica que hoy tienen la realidad de los mercados. Hoy hay que fortalecerlos, hay que destinar un presupuesto importante y en esa ruta estamos nosotros. Ahora, regidor, ¿qué tanto ha pesado también la parte política electoral para impedir que estos mercados evolucionen y se hagan realmente mercados independientes en el sentido de que cada concesión sea con cada uno de los comerciantes? No con clientelas, ¿no? Y exactamente. ¿Hasta dónde esto les ha afectado? Y realmente, ¿cómo podemos entrar a la raíz del problema y realmente tener mercados como los que ya nos contaba, los que aspiramos, ¿no? A ver, a mí me gusta decir las cosas como son. La realidad es de que, tristemente, en los gobiernos priistas y cuando no fueron priistas, también los sindicatos en específico, secuestraron los mercados. Los mercados eran administrados por los sindicatos decían quién tenía derecho a tener un local o no, inclusive llegaban hasta concesionar de facto los baños, claro. Les daban permisos a los lavacoches. Entonces, esa ruta provocó todo esto. Sabemos que los sindicatos primordialmente están enfocados al tema del PRI. No obstante de ello, con las administraciones del PAN continuaron con esas rutas, de tener esos privilegios porque pensaron que en el tema del mercado era su área donde se podían desempeñar. Y la realidad es que es del municipio, no es de ningún sindicato, el municipio es el responsable, el dueño es el municipio y en esa ruta tenemos que seguir fortaleciéndolos, quitándoles a los poderes fácticos que les cobraban cuotas extras o que inclusive ellos pasaban a cobrar los derechos que se cobran y no los reportaban a la hacienda pública. Es decir, muchos vicios que se fueron generando durante mucho tiempo, hoy los vemos, hoy lo que tenemos es una realidad, nosotros sobre esa realidad hay que resolverla y bueno, pero sí hay que conocer el antecedente, cómo sucede. Claro. Vamos al corte. Regresamos con más.
Estamos de regreso en Perspectivas. Muchísimos temas de la agenda municipal, en particular de Guadalajara. Ya hablamos de la concesión a Metrometers, que se revoca la concesión a Metrometers, y también ya hablamos del tema de los mercados. Sí, y ahora nos falta la icónica y simbólica Minerva, ¿no? Que hemos discutido mucho también en los últimos días. ¿En qué va el asunto de la Minerva, Marco Valerio? Bueno, me gustaría decir ya la realidad. Me parece que hubo muchas rutas de información falsas que malinformaron a la ciudadanía. Hoy me gustaría transmitir qué sucedió. La realidad es que sucede en donde se autoriza un techo presupuestal de hasta por 8 millones de pesos. Para la restauración, ¿no? Como techo presupuestal. Para efecto en dos fases. La primera fase hasta por 1.5 millones de pesos, que es el estudio, la valoración y el estudio diagnóstico formal. ¿No? Sí. Y a partir de ahí poder determinar si la remodelación es in situ o lo retiran. Eso es lo que está. Hoy lo que estamos es en el 1.5 millones ejecutando respecto a la valoración que tendrá y determinará los daños que tiene la Minerva, y en esa ruta poder demostrar qué se tiene que hacer, si es ahí o se tiene que retirar. La realidad es que tenemos que ser responsables. El ciudadano quiere a su Minerva icónica, como tú bien lo dijiste, sana. Hemos observado no solamente en días pasados que acaba de regresar Enrique, sino anteriores videos donde observamos que lo que parece un metal formal, pues realmente son materiales que ya están devastados por la reacción química que ha existido durante muchos años. Claro. Y además, la base también está dañada. Ahora, regidor, creo que, bueno, al menos de mi parte, creo que incluso los comentarios que he recibido, creo que el debate público no es tanto si se debe o no restaurar la Minerva. Creo que casi todos estamos de acuerdo que se debe restaurar, claro. Que es un... bueno, a menos de la gente que dice, compre una nueva, ¿no? Como si no tuviera valor histórico y la Minerva. Y que aprovechen para hacerle unos retoques. Sí, bueno, exacto. Bueno, se prestó un poco a la broma, pero ¿no? En realidad creo que el asunto, regidor, es el proceso. Y si se llevó conforme a lo que se debe llevar, no tanto a la ley, sino también a quitar suspicacias, por qué se eligió directamente a la restauradora, por qué no se abrió un proceso de licitación, por qué no nos platicas del proceso administrativo más que del tema del proyecto, digamos. Yo creo que ahí también hay una omisión y también un abuso por parte de la Secretaría de Cultura local, y así lo digo tal cual, porque en esencia no hay nada malo. Es decir, es que no tenemos ninguna solicitud de permiso. Por supuesto que teníamos un documento donde nos autorizaban a hacer el estudio, que eso es lo que estamos ejecutando. El diagnóstico. El día que tengamos que realizar obra, tendremos que hacer su procedimiento en esa ruta. En el tema de valoración, nosotros consideramos que es una persona totalmente capaz, ella y todo su equipo. Y además, el tema de asignación permite que en el tema artístico, por las circunstancias que existan, se realicen estas asignaciones. Entonces, yo le preguntaba, ¿cuál es la denostación o qué tiene de malo la persona y su equipo? Si son los que también han sido valorados desde la Ciudad de México para el tema del Ángel de la Independencia, del Caballito. Tienen una gran experiencia, no solamente a nivel local, sino también internacional. Vamos hablando en qué está mal en que sea ella. Y nadie ha podido responder. Que gane un concurso por eso, regidor. Claro. Que se haga una licitación y que se hagan bases de licitación. Yo sé que la ley no te lo obliga, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero por transparencia, por apertura, para que los ciudadanos confíen más, licitas. Y si gana ella, maravilloso. En el tema, y si es la mejor, seguramente ganará, ¿no? Sin duda. A ver, pero no es que sea la mejor o no, es que es un equipo que tienen la posibilidad de hacerlo de manera inmediata, que tienen esa capacidad, que están valorados en ese esquema. Entonces, yo creo que el tiempo en este momento es oro. Es decir, la generación de un procedimiento de licitación te implica 2, 3 meses, la realidad. En lo que se aprovecha el tema, se hacen las bases de licitación, se desahogan, se generan. Yo creo que es un tema de responsabilidad de poder atender de inmediato el tema de la Minerva y como consecuencia poder tener un hecho solventado. Pero digamos en este afán que ya comentaba Enrique, de realmente hacer un proceso mucho más transparente, aunque no nos obligue la ley, y si el tiempo apremia, ¿no hubiera sido quizá recomendable apuntalar la Minerva? De hecho, ahorita pues, hay un andamio a su alrededor, y realizar este procedimiento, digamos, con el único afán de realmente dejar las cosas mucho más transparentes. Claro, vamos a ser muy transparentes.
del tema de las informaciones, del tema, vamos a crear un micrositio para que la gente sepa qué es lo que se está haciendo día a día, cómo se avanza, cómo se está erogando el dinero. En el tema de transparencia no vamos a ser omisos. Lo que sí queremos es ser responsables respecto al tema del riesgo inminente. Viene la época de lluvias, viene el tema de grandes vientos, y si el estudio significa esas circunstancias, de verdad, yo ya participé, yo ya estuve como físicamente, no solamente en el tiempo que estuve de alcalde, sino también cuando estuve acompañando a Enrique en días pasados, y la verdad es de que la Minerva no está en una posición de esperar. A mí me tocó, bueno, que Adrián Guerrero, también de la parte de Proyectos Especiales de Guadalajara, y Ricardo Agraz me enseñaran este cobre, y si realmente lo agarras el cobre y prácticamente ya no tiene solidez, o sea, está totalmente doblado. Yo creo que ese debate ni siquiera es es decir, el diagnóstico seguramente lo que va a decir es que se tiene que intervenir, y por supuesto, pero sí creo que algo que tiene tanto simbolismo para los tapatíos tiene que ser tratado con total y abierta transparencia. Sí, ¿no? Es decir, a ver, elegimos a Carla Jáuregui no porque sea amiga de la administración de Guadalajara, no porque tenga ninguna relación, sino porque es la mejor. Y creo que lo que puede realmente darle solidez y legitimidad es que gane una licitación abierta y que todos los ciudadanos puedan ver, miren, tiene todo para cumplir, cumple con todo el requisito. Va a ser todo transparente. La ruta es todo transparente. Hoy estamos en el tema del análisis, del diagnóstico, y en la ejecución de la reparación y tenemos todos transparentes. Dice, regidor, la Secretaría de Cultura que hay al menos por más de, creo que 14 monumentos importantes de Guadalajara que necesitarían alguna intervención. Hay un proyecto, hay una propuesta para ir interviniendo monumentos, porque la Minerva es uno, pero hay muchos que en Guadalajara, y bueno, están las fuentes también, que son fundamentales. Sí. Las fuentes estamos generándolas, por supuesto, en el mantenimiento ordinario con el área de mantenimiento. Hemos observado, y ustedes lo han visto, también en otras áreas. Sin embargo, tristemente tenemos la limitación presupuestal. Vamos a generar este esquema. Hoy estamos ya generando el tema del presupuesto para el próximo ejercicio. Vamos a valorarlo sin descuidar los servicios públicos municipales, sin descuidar los programas sociales de prevención, de atención a la ciudadanía. Eso no lo vamos a descuidar. Lo que sí vamos a hacer es inteligentes para poder generar partidas presupuestales que permitan provocar estas soluciones. Y con lo que se robaba Metrometers, con eso podrían haber. Con eso se reparan 12 Minervas. Claro. Ahora, regidor, se ha debatido mucho también si la restauración se hace in situ o se retira. La Minerva se lleva a algún taller. ¿Ya se definió qué se va a hacer en materia de esta restauración? Aún no. Y la siguiente pregunta también es que nos explique ¿qué es lo que el ciudadano vemos al pasar por la Minerva? ¿Estos andamios qué significan? ¿Ya se está restaurando? ¿Se sigue evaluando? ¿Qué pasa con estos andamios alrededor de la Minerva? La definición de qué es lo que se va a hacer, si es in situ o se retira, tendrá que ver precisamente sobre lo que el diagnóstico genere. Y hoy lo que tenemos en estos andamios es un equipo de profesionales en esta área valorando con todos los equipos más modernos para poder generar este diagnóstico. Y entonces, bajo esa ruta están trabajando en poder generar este diagnóstico con rayos X, con cámaras que se pueden introducir al tema y al interior de la Minerva. Recordemos que es un cuerpo hueco. Entonces, en esa están trabajando. Es un tema que también soporta quienes trabajan tengan una seguridad al momento de subir. En esencia, esos andamios lo que tienen, y hoy por eso están ahí. Entonces, vamos a esperar lo que el dictamen establezca, y bajo esa ruta que conoceremos qué es lo que se va a hacer, si es ahí o si es en otro espacio. Es decir, que no ha iniciado la restauración in situ. Es diagnóstico, ¿no? Claro. Dice @GergUser. Nos dices sobre el tema de Peña Nieto, exacto, solo el discurso de Peña Nieto, no habrá ningún cambio, ¿no? En relación a este tema, y por eso decíamos que es importante las acciones. Creo que la gente ya de los discursos no les da ningún tipo de credibilidad. Marco Valerio, antes de irnos, que nos quedan 2 minutos, el tema de la seguridad, que es un asunto que está en boca de todos los tapatíos. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen y si creen que pues de alguna forma hay un rebote al alza en algunos indicadores de la zona metropolitana, como los datos lo dicen, ¿no? Bueno, Guadalajara es un municipio que no es aislado. Estamos tratando de generar todas las condiciones para que los índices bajen. La realidad, conocemos que los temas no satisfacen. Estamos en una ruta que pueda empezar a satisfacer a la ciudadanía. Queremos ser responsables en ese esquema.
Sabemos que el tema de prevención es un tema muy importante, el tema de la educación es otro tema importante. Por eso estamos generando algunas políticas públicas que provoquen el tema de la prevención. ¿A qué me refiero? Becas en las prepas para que no puedan abandonar la escuela y como consecuencia no estén en las calles generando actividades delincuenciales. En el tema de mujeres, madres de familia que puedan tener la oportunidad de tener un esquema de autosustento para que puedan darle un mejor apoyo a su familia. Tercero, el tema de la remodelación y de las áreas deportivas para que los jóvenes, las mujeres, hombres, tengamos la oportunidad de poder desarrollar actividades y como consecuencia, de igual manera, no estemos proclives a generar un tema desde el punto de vista, ¿no? ¿Sí? Y en el tema del apoyo y de promover la educación, bueno, también tenemos el tema de los útiles escolares. Eso en el tema de programas sociales que al final del día tienen también un efecto de prevención. ¿Las patrullas, aquellas que se iban a arrendar, ya están en calle? Ya están en calle. Estamos haciendo todo el esquema en la Comisión de Adquisiciones para también proveer de armamento, de capacitación a los elementos. Les acabamos de adquirir un seguro de gastos médicos mayores, el más adelantado, con mayores beneficios para los elementos de seguridad. Bueno, entendemos que es un tema complejo, no es un tema de patrullas y de armamento, sino de una política integral que en esencia tenga que ver con la solución. Tenemos el tema de la iluminación, ya prácticamente por concluir las 42,000 luminarias sobre las cuales se está trabajando en campo. Es decir, estamos abordando todos los temas, con independencia de eso seguimos escuchando algunas inquietudes de la ciudadanía, no estamos elevando el canto del triunfo, al contrario, estamos reconociendo que esto significa un gran proceso, un gran esfuerzo, y en esa ruta vamos a seguir trabajando y también invitando a que el tema de seguridad es un tema de coordinación entre municipio, estado y federación. Y bueno, viene la Agencia Metropolitana de Seguridad, ¿no? Que también es un debate interesante. Es un tema, ¿no? Exactamente, para poder tener, nosotros vivimos no en un municipio, vivimos en un área metropolitana conformada por 9 municipios con problemas de todo tipo. Comunes. Regidor, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias a usted, Enrique. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. El próximo miércoles. Gracias.